Aprite le porte a Cristo, non ne abbiate paura. Spalancate il vostro cuore all'amore di Dio. Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura. Spalancate il vostro cuore all'amore di Dio. Testimone di speranza, per chi attende la salvezza, peregrino per amore, sulle strade del mondo. Aprite le porte a Cristo, non abbiate paura. Spalancate il vostro cuore all'amore di Dio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús el Señor, en esta festividad de San Isidro Labrador, esté con todos vosotros. Hoy recordamos en esta Eucaristía a aquellos que pertenecieron al Colegio de Agrónomos de Valencia, Alicante y Castellón de las Islas Baleares, a Francisco Barceló Pérez, Joan Baptiste González García, Llorenç Abellà Reus, Moisés López Bizuete, y en acción de gracias a intención de todo el Colegio de Agrónomos de Levante. Celebramos hoy la memoria de San Isidro Labrador, nacido en Madrid en el siglo XI, juntamente con su mujer, María de la Cabeza. Llevó una vida dura de trabajo como campesino de labrador y de este modo se convirtió en un verdadero modelo del honrado y piadoso agricultor creyente. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración y de generosidad delante de las adversidades. Es patrono de los agricultores españoles y murió hacia el año 1130. En silencio pidamos a Dios perdón por nuestras faltas de fe, esperanza y caridad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo en Dios. Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mirad, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Habéis oído hablar de la paciencia de Job, y sabéis el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Por tanto, reconoced vuestras debilidades, y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Volvió a rezar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Palabra de Dios. Su gozo es la ley del Señor. Su gozo es la ley del Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Su gozo es la ley del Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende siempre tiene buen fin. Su gozo es la ley del Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Su gozo es la ley del Señor. Puestos de pie, proclamemos o cantemos el Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis
y se realizará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy apreciados miembros del Colegio de Agrónomos, ingenieros agrónomos de la zona de Levante, un cordial saludo. Los que estáis en las provincias de Castellón, de Valencia, de Alicante y de las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Aunque conozco a algunos de los agrónomos que la vida pues, nos ha hecho que nos cruzáramos en la vida. Pensad, por ejemplo, estuve 4 años en Moncada y conozco a los que estaban en el IBIA, algunos de ellos. Después en Sagunto, en los valles, Quartey, Quart, Benavites, Faura y Benifairó. Ahí estuve 7 años y también pues la realidad que allí conocí me ha ido como fraguando como sacerdote. Después 10 años en Cocentaina, en el Comtat, y llevo 1 año y medio aquí en una zona muy cercana de mi pueblo natal, Bocairén, que es Bañeres de Mariolo. Muchos de vosotros podéis preguntaros, ¿y este pobre cura de pueblo qué nos puede decir, no? A unos profesionales, a unos ingenieros, agrónomos, a los cuales siempre he admirado por la gran dedicación que tenéis con la tierra y sobre todo porque habéis sido capaces de llevar a cabo aquel sueño de los ilustrados, la revolución de la agricultura en España. Mirad, hoy nos situamos en este templo parroquial de Bañeres de Mariola, donde un día llegó Cabanilles, cuando fue pueblo a pueblo en su diario anotando, ¿no? Y dijo de esta tierra y de estas gentes que con su trabajo fueron capaces de hacer productivas sus huertas. Hoy en día este pueblo es industrial y quizás ha olvidado pues sus raíces profundas, que fueron la bendición del agua. Aquí mismo, en esta zona, muy cerca nace el Serpis, nace aquí el Vinalopó, nace el río Clariano, que riega las vertientes, tanto las que van hacia el oeste, las que van hacia el este o el norte. Es algo que siempre llama la atención, cómo el agua siempre ha sido una bendición. Y como dice el Salmo, el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Todo esto, que es el caldo de cultivo donde hemos nacido, donde hemos crecido, nos ha hecho reflexionar en este día de San Isidro Labrador. Esta mañana, cuando preparaba la homilía, y lo hacía a las 6 de la mañana caminando, y viendo pues ese mundo en el que he nacido, pensaba aquellos días de niño, cuando en mi pueblo natal, en Bocairén, celebramos la festividad de San Isidro Labrador, misa y procesión, y sobre todo recuerdo las imágenes de aquellos hombres de antaño, aquellos últimos que vivían en las masías, entre ellos mis abuelos, que terminaron una etapa de un estilo de trabajo, ¿no? Aquellos que eran medieros, que como decían aquí en la Mariolo, mai n'hi ha prou xiquets per a treballar la terra, pero que produjeron un gran avance, haciendo alusión a esos ilustrados del Rey Sol, aquel médico francés que decía que lo importante es que se trabajara directamente la tierra, y produjeron un gran avance. Los avances de hoy también se deben a aquellos pequeños avances, no como les hubiese gustado, pero sí con la laboriosidad y la entrega. Y siempre me ha llamado la atención la figura de San Isidro, porque ya después estudiando
me evocaba ese cuadro conocido por todos que se llama El Ángelus, de un autor francés, Millet, que al mediodía o al atardecer aparece dos campesinos en un campo de patatas que al llegar el crepúsculo del sol, cuando se oye la campana, entran en oración. Y es la imagen que se extendió en el siglo XIX por toda Francia. En muchos hogares humildes fue la imagen de los que ya no están, aquellos que labraron la tierra, pero tenían una profunda realidad religiosa. San Isidro Labrador siempre ha sido la imagen del hombre que trabaja en el campo, tiene los pies en el suelo, pero su mirada en el cielo. Hay una imagen preciosa en la parroquia del Salvador de Cocentaina, donde después de la guerra un escultor hizo un San Isidro de rodillas mirando al cielo, pero con una gran conexión en la tierra. Por eso quisiera hoy compartir con vosotros que esta imagen tiene algo que decirnos a los que todavía hoy creéis en el milagro de la agricultura. Es más, creo que hoy más que nunca, ya no solo la Iglesia, sino el mundo, está viendo cómo todo el esfuerzo que habéis llevado a cabo en estos últimos años aquí en España ha producido un gran milagro en el momento que estamos viviendo. Y como diría Jesús, ¿qué no lo veis? ¿Qué no lo estáis notando? ¿Y a qué me refiero? Muy sencillo, miren. Siempre el labrador ha sido paciente, pero ha sabido con el tiempo, poco a poco, ir adaptándose a las circunstancias. Cuando estudiábamos filosofía, yo no sé si ustedes han estudiado filosofía, había unos personajes que se llamaban los presocráticos y entre ellos, uno de ellos era Heráclito, que decía que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Todo en la vida fluye, no es que todo pasa, sino que todo se renueva. En cada momento hemos tenido que atender a las realidades que nos ha tocado vivir. Y en estos momentos donde hemos vivido lo que es el COVID-19, donde la gran preocupación era si podríamos dar de comer a toda la sociedad, ha habido una palabra que ha sido clave: tranquilos. Porque en estos momentos, en esta nuestra España, ha habido pan para todos. Hoy en día, decía el otro día, hablando con un amigo, que hoy trabaja el mundo, la sociedad en la que vivimos, para mantener el móvil, para mantener el coche, pagar la hipoteca de la casa. Pero gracias a Dios, a día de hoy, el alimento permanece, lo tenemos. Habéis llevado a cabo, con toda la ingeniería, habéis sido capaces de poder producir y además será asequible. Y esto nos tiene que ayudar a comprender que el trabajo que estáis realizando, como diría el Señor, en la creación, cuando hizo el primer día y vio Dios que era bueno. Hizo el segundo día, hizo la luz, separó la luz de las tinieblas y vio que era bueno. Y cuando terminó, vio Dios que estaba bien. Y por eso el séptimo descansó desde la satisfacción. Cuando el hombre creyente vive su vocación con sentido, siempre acaba dando gracias a Dios. Por eso este día de San Isidro Labrador quisiera compartir con vosotros esta reflexión. El trabajo que estáis haciendo, la innovación en la agricultura, haciendo que los hijos
de los labriegos de ayer, quizás no habéis trabajado como lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, pero sí que habéis sido capaces de transformar la realidad. Sé que nuestros padres, nuestros abuelos, estarán satisfechos del trabajo realizado, porque es un trabajo fecundo, que en los momentos difíciles como los que estamos viendo, se ve que no todo fue en vano. Y por ello hoy es un día para dar gracias a Dios, no es un día de reivindicaciones. En nuestra lengua, mi padre, mi abuelo, espero que lo entiendan, hay una frase, un refrán que dice: ovella que vele per bocí, es decir, el trabajador del campo tiene delante su tarea. El que vele, el que es queixa, el que no progresa. Con esto no quiero decir que no haya reivindicaciones, las debe haber. En su momento, y recuerdo cuando estaba de cura en los valles y veía el tema del problema del precio de la naranja y veías a los hombres sufrir, aquella generación que se iba haciendo mayor, y cómo cambiara otra vez los procesos de cultivo. Pero miren, cuando leemos en la historia, somos conscientes de que la sociedad en la que hemos vivido en cada momento ha tenido que adaptarse. Lo peor que hay en la sociedad es el agua estancada. El agua tiene que correr. Por eso hay que releer la historia sagrada y la historia que aparece en la Sagrada Escritura, para que en nosotros se incentive el proceso de creatividad. Siempre me llamó la atención una misma realidad que a veces se dice con distintos nombres, que son en Sagunto les Carchates, los que son los ribazos de piedra, así diem ribes. Es algo que tiene que ver mucho con el acto creador de Dios, que significa reconstruir. Es el signo de estar en ornamentación, en perfección con lo creado. No es solo el mundo de la estética, sino buscando la productividad. En cada momento de la historia vemos signos que se asemejan al corazón de Dios, corazón creador, un corazón que es capaz de la estética y por tanto de la hermosura, y como hoy vosotros también estáis redescubriendo el valor de la ecología, de transformar el mundo, del equilibrio, de ir trabajando todo el tema de lo que son una agricultura que no es agresiva, pero sí productiva. Qué importante es todo ese trabajo. Sé que a veces cuesta muchísimo cambiar. Lo hemos visto en nuestros padres. Cómo a veces costaba decir que para regar no era necesario regar a manta o a fila. En el sistema de goteo era quizás mucho más productivo, mucho más eficaz. Ha costado muchísimo, pero hoy están los resultados. El milagro de una primavera en la iglesia, en el campo, ¿no? Hagamos pues hoy un momento de oración y pidamos por aquellos que ya no están, que tenemos presente en la Eucaristía. Sé que es un momento difícil que nos toca vivir, pero desde la satisfacción hemos de compartir nuevos proyectos en el mundo que nos toca vivir, en este nuevo orden que aparece ante el mundo. Hoy doy gracias a Dios por los orígenes que muchos de nosotros tenemos, por pertenecer a unos padres que un día nos enseñaron a trabajar la tierra con el sudor de nuestra frente. Siempre tendré que agradecer a Dios que ellos me hayan enseñado. Y es más, ahora que cuido de ellos, porque son mayores, mi madre con Alzheimer y mi padre con infarto cerebral, y a veces algún feligrés
no entiende que el cura tenga que trabajar la tierra. I me dicen, senyor rector, i per què no ho paga? I primera, perquè no puc. Y segunda, porque cuidar a mis padres también significa cuidar lo que ellos valoraron. Y cuando un pueblo ve la riqueza de la tierra, porque miren, tenemos un valor y es un regalo de Dios. Podremos ser muy productivos, pero tierra es la que es, no hay más. Poder tener una tierra y trabajarla, hacerla fecunda y poderla compartir con la humanidad es una bendición de Dios. Por eso os invito también a tener un corazón agradecido con aquello que hemos recibido. Al fin y al cabo, en nuestra vida se produce aquel milagro o aquella exigencia de aquí tienes 10 talentos, aquí tienes 5, aquí tienes 1. Y cada uno, desde los talentos que Dios le ha dado, ¿qué va a hacer? Pues uno puede tener la libertad de ser productivo o tener miedo. Esa actitud de como eres exigente, cosechas donde no siembras, pues mira, aquí lo tienes, aquí tienes lo que es tuyo. No. Para poder progresar en el mundo en el que vivimos, para hacerlo, como decía hoy la oración de San Isidro, para humanizar más este mundo, tenemos que ser conscientes de hacerlo productivo. Por eso es importante que en estos tiempos nos unamos, pero unamos también el corazón y como personas creyentes volvamos a nuestros orígenes, la bondad del hombre del campo, la serenidad y la paciencia y también la sabiduría, ese buen hacer, ese espíritu de discernimiento que nos ayuda a avanzar. Hagamos pues hoy un momento de silencio y oración. Oremos al Señor nuestro Dios confiando en la intercesión de San Isidro Labrador, para que nuestra vida esté con Cristo escondida en Dios y dé fruto abundante para la Iglesia y para la sociedad. Oremos al Señor. Para que los trabajadores del campo vean suficientemente reconocido su esfuerzo y dedicación en la producción de los alimentos necesarios. Oremos al Señor. Para que las personas que carecen de medios de vida puedan beneficiarse de una más justa distribución de los bienes de la tierra. Oremos al Señor. Para que el ejemplo de San Isidro, que unió religiosidad y dedicación al trabajo, ayude al mundo rural a lograr un mayor desarrollo social y económico, sin renunciar al tesoro de la fe. Oremos al Señor. Para que todos los cristianos sepamos ofrecer a Dios los dolores e inconvenientes de nuestra profesión, buscando santificarnos en nuestro trabajo, oremos al Señor. Instruidos por el testimonio de San Isidro, te pedimos, Señor, que labres tú mismo la tierra de nuestra pobreza y nos ayudes en la oración y el trabajo de cada día a dar frutos de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida y salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, para que podamos ofrecer dignamente estos sagrados misterios. Lava del todo mi delito, Señor, limpia todo mi pecado. Orad, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta y santifica, Señor, estos dones de pan y de vino, fruto de la tierra que cultivó San Isidro Labrador, regándola con el sudor de su frente, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tus abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo con humilde fe. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos Francisco Barceló Pérez, Joan Baptiste González García, Llorens Avellà Reus y Moisés López Bizuete, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido la pasión y muerte del Señor, participar también de su santa resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, San Jorge mártir, San Isidro Labrador y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es importante que en este momento pues también unamos nuestros corazones pues a toda la realidad de nuestro mundo. El Papa Francisco nos decía que la epidemia que estamos viviendo es una epidemia que nos ha puesto a todos en revisión. Pero hay epidemias en el mundo que a veces hemos perdido la sensibilidad. Y es sobre todo el hambre. Las últimas estadísticas decían que en los primeros 4 meses del año, en el mundo, han muerto 3.700.000 personas. Aquí en España, en Europa, pues hemos podido decir que hemos tenido el milagro de poder compartir, que pueda haber pan para todos. Ojalá también vosotros podáis compartir esos procesos, esos proyectos de que en el mundo pues nadie muera por cuestión de hambre. Por eso os invito a rezar, y a rezar significa también escuchar al hermano que no tiene el pan necesario para vivir. Si hemos sido capaces de transformar nuestra agricultura, ojalá también podamos compartir estos proyectos con aquellos que menos tienen. Recemos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda adversidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En este tiempo de Pascua, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Senyor Jesucrist, fill de Déu viu, que per voluntat de Déu Pare i en l'assistència de l'Esperit Sant heu donat la vostra passió i la vida al món. Allibreu-nos per la comunió del cos i la sang de Crist de totes les nostres culpes i de tot mal. Concediu-nos complir sempre els vostres manaments i no permetiu que mai ens separe de vos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas di una sola palabra y mi alma quedará sana. Oh Señor, yo no soy digno. Oh Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, de que entres en mi morada, mas di una sola palabra, mas di una sola palabra y mi alma quedará sana, quedará sana. Oremos. Te pedimos, Señor, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad, para que a imitación de San Isidro, cuya memoria hemos celebrado, sepamos compartir nuestro pan de cada día con nuestros hermanos, los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bueno, pues agradecer que haya podido compartir estos momentos con vosotros en este momento en que Valencia pues todavía está confinada. Aquí en esta zona de norte de Alicante y sur de Valencia, pues estamos en fase 1. Ya podemos también ir a trabajar el campo, a desambrosar, que la hierba está. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Todo sea para nuestro bien. Y como decía San Vicente Ferrer, com dia Sant Vicent, dia, no demaneu mai àuia, demaneu bones collites. Com la santetat té una visió de futur. Per això que estos dies, quan celebrem Sant Isidre Llabrador, siga un profunditzar en la nostra vida de fe. Que passeu tots un bon dia. Podeu anar en pau. Alleluia.